Buenas tardes. Disculpad el retraso un poco más largo de lo normal hoy, pero hubo algunos incidentes en el viaje de Juan Carlos y Amancio y están, como se puede decir, recién llegados aquí a La Coruña. Les agradecemos, lógicamente, que desde el primer momento que hablamos con ellos, allá por el mes de noviembre, y que fijamos la fecha del 30 de mayo para que estuviesen en nuestro ciclo, clausurando esta sesión final, pues que no hayamos tenido que mover ninguna fecha y que el compromiso que establecieron con nosotros, pues que se haya mantenido. Les agradecemos mucho esto. Hoy está con nosotros Amancio Prada y Juan Carlos Mestre. Respetando a Amancio, voy a empezar por él, Amancio, Juan Carlos, después continúo. Difícil presentar a Amancio Prada, me parece que todos lo conocemos, lo hemos escuchado, hemos leído sus versiones, sus versos, hemos dado clase con sus libros, con su música, mucha de la cual la tenemos ahí fuera. Está con nosotros hoy otra vez la librería Siada, que nos acompaña siempre en estos encuentros. Y allí tenéis pues toda la obra de los dos autores que tenemos hoy con nosotros y, como estaba diciendo antes, pues que nos ha acompañado en muchas de nuestras clases con nuestros alumnos. Amancio Prada nace en Dehesas, León. Su biografía dice que su afición por la música se remonta cuando de pequeño ya cantaba en el coro con los salesianos en Cambados y más adelante vocalista en una orquesta cuando estudiaba bachillerato en el Bierzo. Se va con 20 años a París, estudia sociología y después empieza a hacer estudios de armonía, composición y guitarra. Su presentación en París es nada más y nada menos que con Georges Brassens en 1972, y a partir de aquí se suceden sus interpretaciones y sus apariciones en televisión, en radio. En Francia edita su primer disco, Vida y Morte. En 1977 regresa a España y se establece aquí, y de esta fecha es el disco dedicado a Rosalía de Castro. A partir de este momento sigue una etapa con discos como Carabel de Carabeles, Cántico Espiritual, Canciones de Amor y Celda, Lelia Doura, etcétera, etcétera. Canciones y soliloquios, dedicado a Agustín García Calvo, etcétera. Todas las críticas que desde un primer momento tiene Amancio destacan su rigor en su trabajo, la orientación artística, la flexibilidad en el timbre y muchísimas más cosas, ¿no? En 1986 se estrena Los sonetos de amor oscuro de Federico García Lorca en el Teatro María Guerrero de Madrid, bajo la dirección escénica de Luis Pascual. Ya terminado este trabajo, prepara Damayo Cabaleiro sobre la poesía neotrovadoresca de Álvaro Cunqueiro. Le sigue el disco Navegando la noche, con canciones también en las que colabora Manuel Vicent. En 1994 edita Emboscados, un disco que tiene una versión actual, remasterizada, publicada por esta gran editorial, que es Vaso Roto, de poesía, que la tenéis ahí fuera, por cierto. Le sigue Tres poetas en el círculo, Cunqueiro, Lorca y García Calvo. Canciones del alma en 2003, sobre poemas nuevamente de San Juan de la Cruz. En el 2004, sonetos y canciones de Federico García Lorca. En el 2007, Vida de artista, sobre canciones de Leo Ferré. En 2010, este libro maravilloso, editado por Casariego, que son coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Y las versiones que os estaba diciendo antes, las nuevas versiones que aparecen de Emboscados y esta magnífica versión del Cántico Espiritual y otras canciones de San Juan de la Cruz, del mismo año. En 2011, a comienzos de 2011, invitado por José Luis Gómez en el Teatro de la Abadía de Madrid, presenta un espectáculo en el que se alterna el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz con las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Bueno, una trayectoria larguísima que continúa aún hoy y que, bueno, que es difícil de glosar en estas palabras. Tenéis ahí una discografía muy esencial, una trayectoria que continúa. Vamos a tenerlo, después lo comentaremos muy pronto en Coruña con un nuevo recital. Yo hace poco estuve en Madrid y había estado en el Teatro Español 3 días con lleno absoluto. Y toda esta trayectoria, pues podríamos hablar de la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes, la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, etcétera, etcétera. Yo creo que es un lujo para todos nosotros que pueda estar hoy en nuestro ciclo. Muchísimas gracias, Amancio. Y a su lado, pues Juan Carlos Mestre.
Y Juan Carlos Mestre, un poeta que tanto Xavier como yo admiramos mucho, que leemos, que seguimos, que ya habíamos hablado con él en otras ocasiones, que ya había estado por estas tierras, y un poeta muy polifacético, ¿no? Porque no solo poeta, es poeta, artista visual, narrador, ensayista. Ya sus primeros poemas, como son 7 poemas escritos junto a la lluvia, La visita de Safo, Antífona del otoño en el Valle del Bierzo, lo tenéis aquí, con un CD maravilloso, fue premio Adonais de poesía del año 85, La poesía ha caído en desgracia, premio Jaime Gil de Viedma, La tumba de Keats, premio Jaén de poesía, y podríamos seguir así, porque a lo largo de estos 30 años, más de 20 poemarios, después comentaremos las recientes distinciones que ha obtenido toda su poesía, ¿no? Pero un trabajo muy múltiple, como habríamos hablado al principio, ha realizado antologías sobre la obra de poética de Rafael Pérez Estrada, la edición comentada del Señor de Bembibre, libros tan maravillosos como El universo está en la noche, sobre mitos y leyendas mesoamericanas, pero también hay que destacar su producción plástica, ¿no? Hay que pensar que Juan Carlos Mestre ha expuesto en galerías de España, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, y que como grabador pues ha obtenido también múltiples menciones, como la mención de honor en el Premio Nacional de Grabado, la 7ª Bienal Internacional de Grabado en Orense, etcétera. De su diálogo con la obra de todos los artistas pues han nacido libros pues como los que presentaba antes, por ejemplo, como este libro Emboscados con Amancio Prada, ¿no? También ha editado numerosos libros de artista, como El cuaderno de Roma, o uno muy reciente, maravilloso, que yo creo que también está ahí fuera, Extravío en la luz, poemas de Gamoneda, grabados de Juan Carlos Mestre. Esa trayectoria tan dilatada, tan continua en el tiempo, se ve reforzada con el año 2009, Premio Nacional de Poesía en el año 2009, con el poemario que tenemos aquí, La Casa Roja, y este año, por este maravilloso poemario de muy reciente aparición, que es La bicicleta del panadero, pues premio de la crítica de la poesía castellana. Yo decía esta faceta multifacética porque hace dos días sí estaba en una librería y, bueno, es una librería que siempre que sale en algún libro de relatos me lo enseñan porque compro muchos libros de relatos. Estaba mirando 10 bicicletas para 30 sonámbulos y aquí hay un relato de Juan Carlos Mestre, claro, La bicicleta del panadero, bicicletas para sonámbulos, pues todo tiene sus relaciones. Muchísimas gracias a los dos por estar hoy aquí. Es un placer para nosotros. Escoítase, sí. Boas tardes. Bueno, agradecerlles aos nosos convidados para cerrar este ciclo deste ano, que creo que foi un ciclo moi denso, moi interesante, e que vos agradecemos a vosa atención e a grande organización de Xavier, que é o factotum de todas estas iniciativas. Pois, lamentar que empezamos un poquinho máis tarde, pero, como xa dixo, tiveron algúns problemas na autoestrada que retrasou a súa presenza aquí. Temos aquí hoxe dúas artes, a poesía e a música e a poesía, que realmente son dous enigmas maravillosos e que casan moi ben. A poesía é música verbal, todos os grandes poetas e teóricos da poesía, un Eliot, un Valéry, un Juan Ramón, un Machado, por onde queira que un Ezra Pound teñen ben sellado sempre a poesía á música. E a música xa é un enigma tan enigmático e tan profundo que realmente sería moi difícil definilo. E nos quixemos ter hoxe aquí a un poeta e a Amancio Prada como cantautor, pero como cantautor tamén como figura intelectual e cultural dunha sociedade, no sentido de que é claro que os nosos, todos nós, pero os nosos rapaces nas escolas, a xente nova, dedícalle moito tempo a escoitar música. Estamos nunha sociedade que quizá hai unha transición entre o homo tipográficus máis convencional no ámbito cultural e vivencial a un homo máis sinestésico no que a música e o mundo da imaxe ocupan unha grande presenza. Entón, nós creemos que son figuras culturais que se poden parangonar cos máis grandes pintores, escultores, narradores, músicos. Eu creo personalmente que os cantautores, cando son deste nivel, ocupan xa ese Olimpo, vamos dicilo así,
das grandes personalidades que nos nutren e nos alimentan no ámbito cultural. Mestre é un artista moi polifacético, como dixo Javier. Aconsello vos que entredes na súa páxina web, é extraordinaria, e podedes incluso recomendarlle aos alumnos, porque é unha páxina preciosa, fascinante, con todo ese mundo de maxia que el ten. Tanto nas artes plásticas como na súa poesía, Mestre conecta con moitas cousas. Empeza coas artes primixenias, das que coñece moito, ou mal chamadas primitivas. A arte como maxia, eu creo que o mundo da maxia está moi pendiente del, e é algo nel de xamán, unha imaginación desbordante e a presencia do mundo dos soños, do mundo do subconsciente, do mundo da imaginación. Tamén é músico, anda co acordeón por aí adiante como un acordeonista errante, ese instrumento tan nobre como popular que é o acordeón, tan melancólico ás veces tamén, pero tan celebrativo e festivo, tan de rúa e de taberna, e que a mí me fai recordar aos afiadores coa súa xiringa. E logo ten outra cualidade que é a de rapsoda. Recita moi ben e, de feito, teñen feito cousas en comuns que son maravillosas. Unha delas é esa antífona que oíamos de fondo, pero que escoitaremos despois aquí, e que a tedes fotocopiada, esa antífona de los valles del Bierzo, que é unha delicia, esa voz do Rapsoda e esa voz do cantante, do músico, do poeta músico, que son extraordinarios. Como poeta, eu creo que Mestre parte da idea do principio analóxico universal. Todas as cousas teñen unha analoxía, unha comparación. Entón, el metaforiza todo. É un poeta que parte dunha tradición visionaria, surrealista, onírica, profética, con dimensión de profecía, e unha das persoas que eu tiña visto, polo menos no Estado español, que máis ten profundizado niso que se chama escrita automática, que parece moi pouca cousa, pero que é algo moi complexo e infinitamente máis variado do que parece. Entón, el explorou moito todos esos horizontes que abriu o surrealismo, tanto a nivel teórico, pola vía de Bretón, como a nivel práctico e universal, porque o surrealismo realmente é universal. E claro, iso leva ao emprego do versículo longo, sempre con esa dimensión rasódica, sempre emprega o verso libre e incluso o poema en prosa. E ás veces o versículo é tan longo que case estamos no poema en prosa, para darlle saída a ese alento salmodiante, esa efervescencia do dicir que el atira toda do ámbito do subconsciente. E participa de moi variadas tradicións, dentro dese vitalismo que Mestre ten. Por un lado, dos románticos, desde Blei para aquí. Tamén da gran poesía visionaria do XIX, Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, ese gran Nerval. Tamén coñece moi ben poetas como Saint-John Perse, que non son tan coñecidos, pero que son extraordinarios e dos que se ten nutrido. Coñece extraordinariamente o surrealismo francés, Breton, Cipoll, Éluard, Aragon. Tamén o surrealismo español, ese surrealismo do que dicían Paul Elie e Vittorio Bodine, que dicían que era un surrealismo máis controlado que o francés, porque Mestre tamén sabe cando meter o acelerador e deixar o fluido subliminal e profundo do subconsciente fluir como un chorro automático, ou cando vai medindo e vai no conducindo ao seu mundo. Esas dúas rédeas realmente manexas moi ben. Claro, tamén coñece moi ben todos eses surrealismos latinoamericanos. Temos que falar en plural porque desde un chileno como Rojas, un mexicano como Octavio Paz, un Enrique Molina argentino, non? Os peruanos como César Moro, ou mesmo creacionistas como Vicente Huidobro. Hai un momento en que xa non se sabe cando o creacionismo está nas lindes do surrealismo e o surrealismo, porque realmente en Altazor e noutros textos de Huidobro xa sería moi difícil, se nos poñen un cachiño, dicirse dun poeta surrealista ou dun poeta creacionista. Tamén coñece moi ben a tradición de certos heterodosos como Carlos Edmundo de Ori, que admiramos moito e que faleceu non hai moito, ou Cirlot. Tamén a tradición leonesa. En León hai un movimento extraordinario literario, cultural, con personalidades moi grandes. Aquí tamén se falou de Gamoneda, e realmente el ten moita achega con persoal tamén afectiva e de vencello con Gamoneda, con Colinas e todos eles. E logo hai algo tamén de jauliano, do Jaul de Ginsberg. El ten esa actitude tamén
como ese maravilloso Howl do gran beat americano, e logo ese outro beat americano que era Walt Whitman, que ele admira, quere moito e que realmente é un río, e eu creo que está tamén un pouco na base desa concepción exultante e vitalista que ten Mestre. E todo iso fai, claro, unha obra moi persoal del, naquel se crea o seu mestrismo, e que é unha obra que ten unhas cualidades moi boas, que son a exuberancia da linguaxe, a vocación de catarse, profecía, rito, celebración, que ten fertilidade, que ten esa poesía, a exploración do irracionalismo poético contemporáneo, era unha riqueza metafórica incesante que veremos logo nos textos incrible. E logo hai unha dimensión cívica e moral tamén moi presente na súa obra, e a presenza dese locus que están ambos os dous, que é el Bierzo, que é León, ese espazo que realmente os ten marcado vivencialmente. E con todo isto, el crea unha obra realmente de sustratos moi profundos e moi ricos, é unha obra extensa, unha obra de libros moi densos. E participando desta república galego-leonesa coa que sentimos un vencello moi profundo, esta Galaecia antiga, está tamén con nós Amancio Prada, que, por certo, imos podelo disfrutar o próximo mes, porque o próximo mes vai facer unha tourné por Galicia, unha xira, e imos telo en Ourense o día 26, o día 27 en Vigo, e o día 28, os que queirades, ali estarei eu, se podo, non quero prescindir desa cita maravillosa. O día 28, creo que é no Teatro Colón, non? Teatro Colón na Coruña, e vai traer a Rosalía e a Federico. É un recital que se chama A Rosalía de Federico, no que música tamén os 6 poemas galegos de Federico García Lorca, un autor que el ten musicalizado moito. Amancio Prada forma parte desde os anos 70 da nosa formación sentimental, da nosa educación sentimental. Todos recordades obras, vinilos que xa son como incunables e que temos gravados na nosa sensibilidade colectiva daqueles 70 que eran ventos de cambio, sopraban ventos de cambio, ventos de loita. Un bon día apareceu por ali un barbudo que nos emocionou a todos, que nos conmoveu e que xa quedou grabado para nós. Amancio Prada é un artista, un creador moi culto e que participa de tradicións moi variadas, tanto que proceden do ámbito culto como das tradicións diversas populares, do medievo á contemporaneidade e de moi diversos sustratos e culturas e paisaxes xeográficas e culturais. Coñece moi ben a canción francesa, de feito xa comentou Javier que comezara con Brassens, e os que admiramos moito esa gran tradición do Ferré, do Brel, de voces femininas tamén extraordinarias, que están un pouco eclipsadas, claro, pola potencia do mundo anglosasón nas media, pero que realmente é unha tradición a recuperar e dunha grande potencia. Estes días que morreu Mustaquí, quizáis podemos lembralo e homenaxealo desde aquí, porque ademais Amancio Prada ten, entre outras cousas, un disco espléndido como versionista de Leo Ferré, un disco extraordinario que amosa, eu comentaba unha empatía con Leo Ferré increíble. Incluso hai cancións como esa La memoria e el mar, que é como un laio de principio a fin, que hai que cantala nun ton e nun espírito, esa longa canción que realmente moitos coñeceredes, e se non recomendarvos tamén esa faceta, ao mellor menos coñecida del, pero impresionante, do disco de Leo Ferré que se chama, creo, Vida de Artista, creo lembrar. Bueno, Leo Ferré ten unha voz moi curiosa, pero Amancio Prada ten unha voz, non sei se dicir, aveludada. Eu sempre que penso nel, acórdome daquilo de que unos nacen con a estrella e outros nacemos estrellados. Realmente algúns nos tiñan que chamar para cantar nas rogativas nos tempos en que non chove. E realmente é que ten unha voz privilexiada. E logo unha voz moi fermosamente educada que se foi facendo complexa, matizada, rica, fonda, emotiva, e que é cálida, é unha voz cálida e unha voz que parece que nos acolle, é como un paladeo das palabras, cun sentido do rimo, é un sentido da emoción dramática na escena realmente extraordinario. Eu, cando estaba reflexionando disto, acordábame daquel aforismo de Bergamín: saber
é sabor, porque realmente o seu cantar é saborear. Musicou moitos poetas, Agustín García Calvo, moitos son amigos del. Lorca, obviamente, non o chegou a coñecer, morrera moito antes del nacer. San Juan de la Cruz, que xa tamén nacera un poquinho antes. Miguel Hernández, que tamén morreu moi lamentable, triste, nese pogrón do cárcere, franquistas, e logo tamén musicou moitos romances e moitas cancións tradicionais, moitas, incluso o Conde Arnaldos, o famoso romance, e tamén de Chicho Sánchez Ferlosio, de Rosalía, de Cunqueiro, dos nosos medievais. É dicir, el é tamén un creador de poemas, por exemplo, aí teredes fotocopiado do libro Emboscados, tamén el chega, digamos, as letras. Ten un sentido do ritmo e da fluencia dos versos realmente intuitiva, persoal. É un home que sempre foi a contracorrente, por iso é de admirar. É un home que nada do comercial lle afectou, nin as modas, nin as operacións triunfo nin fracaso, e iso amosa, obviamente, a autenticidade. Entón, pasamos a palabra a eles, e parafraseando unha expresión que Mestre lle dedicou ao mestre de cantautores, Amancio Prada, el falaba de milagre de xograría. Pois celebrarémolos a ambos os dous como un milagre da xograría e da trovadoría, porque o son. E grazas por estar aquí hoxe. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias Javier. Y muchas gracias, Xavier. Javier y Xavier. Y gracias sobre todo a vosotros, amigos, por darle con vuestra presencia sentido y estímulo a la nuestra, aquí en esta mesa o cúmulo de mesas tan impresionante, que parece como una muralla de madeira de roble, de Carballo. Bueno, sí, fue en noviembre cuando nos llamaste. Yo no me acordaba si había sido en noviembre o en diciembre, pero dijiste, ¿queréis venir a La Coruña? Pues sí, con Mestre. Joder, encantado. ¿Y para hacer qué? No, es un ciclo de conferencias, de encuentros con creadores, con escritores, pintores, músicos. Bueno, bien. Y ahora cuando veníamos por el camino en el coche me dice Mestre, oye, ¿y qué vamos a hacer? Y dije, pues mira, no lo sé muy bien, pero creo que es sobre el proceso creativo. ¿Me lo comentaste hace poco o me lo he inventado yo? A lo mejor te lo dije en alguna conversación, como hemos tenido bastantes. No, es que a lo mejor te pregunté qué es lo que teníamos que hacer. Me dijiste... Hablar, yo os dije hablar. Hablar. Pues yo no sé por qué me quedé con lo del proceso creativo. Y... Hablar del proceso creativo. Hablar del proceso creativo, pero eso es dificilísimo. Es dificilísimo. Claro, viajar con Mestre es un regalo porque la conversación es muy amena y enriquecedora. Pero veníamos, de pronto, me puse a recordar y la verdad es que ya hemos colaborado en ese proceso creativo, plasmado, por ejemplo, en este libro de poemas de Emboscados. Realmente, bueno, tiene la partitura, tiene el poema, pero para mí lo más valioso del libro es el glosario literario que hace en la segunda parte, glosario literario y glosario gráfico, ambos de Mestre. Ojo, un verso, su corazón era de oro. Y entonces, lo que es de oro es todo lo que escribe, lo que realmente escribe luego él. En el caso de este otro libro, de las coplas de Jorge Manrique, pues también queríamos hacer un libro de artista que se llama ahora, ¿no? Algo más que lo que es un CD que va aquí metido, pero todo lo demás, las iluminaciones del poema, que viene, digamos, transcrito en la, ¿cómo se dice?, tipología o
o grafía antigua, clásica, y en la tipografía moderna, pues cuando viene caligrafiado a mano por Pablo González, las ilustraciones son acuarelas, y en la segunda parte, con la tipografía moderna, son una técnica que se llama frottage, que creo que son todos motivos del cementerio de los ingleses en Roma, donde Mestre estuvo becado en la Academia de España en Roma. Y aún antes de este libro de Emboscados hubo una primera edición, pero es una edición que editó la casa de Juan Ramón Jiménez en Moguer, donde sí, también está la partitura, la línea melódica al menos. ¿Y qué más? En el disco este de Escrito está, que es de no sé de qué año es. Maravilloso este disco. Lo que es el libreto, precioso, es todas las... No te importa que enseñes. Bueno, me da un poco apuro. No sé, Y en el último recital que estrenamos, como decías, en el Teatro Español hace un mes, a Rosalía de Federico, o la Rosalía de Federico, pues realmente es un concierto escénico, es decir, que si vais al Teatro Colón podéis ver que es algo, digamos, distinto de lo que es un recital normal. No es porque sea muy espectacular, pero sí que hay una puesta en escena y una dramaturgia de ese viaje, de ese encuentro y de ese enamoramiento de Federico García Lorca con Rosalía, iniciado a una edad muy temprana y de la mano de Rosalía de Castro, cuya tumba él va a visitar cuando tiene 17 y 18 años en su primer viaje de estudios, digamos, al acabar el bachillerato en Granada, que si bien un grupo muy selecto de alumnos acompañados por su profesor de Historia y de Artes, hacen un viaje por Ávila, Segovia, Burgos, Silos, y llegan a Santiago, y en Santiago, además de ver lo que se supone que verían, como no, fueron a la tumba de Rosalía, y curiosamente 2 años más tarde Lorca escribió una salutación, la salutación elegíaca a Rosalía de Castro, que además de un poema hermosísimo, es sorprendente cómo en 1919, cuando casi que ni aquí se sabía o se apreciaba bien la figura de Rosalía, un poeta del sur, desde la arena del sur caliente que pide camelias blancas, ya está, digamos, trazando ese arco, esa imantación por el país de la lluvia alta y pausada, como decía Federico, que se sintió también al llegar a Galicia un poeta de la alta hierba, poeta gallego, y escribió esos 6 poemas que son auténticas joyas, poemas tan enxiebres como el que más, hondos como lo era también la poesía de Rosalía. Yo recuerdo en el año 75, cuando salió el disco de Rosalía, un crítico, Antonio Gómez, decía: si no sonara sacrilegio, me atrevería a decir que estamos ante un disco de una poesía tan honda como la de Antonio Mairena. Ya veis, tantos años, muchos años después, esas 2 voces hondas parece se juntan y se encuentran en ese recital de Rosalía de Federico, y desde luego hilvanado con ese itinerario poético que escribió Juan Carlos Mestre. Es una colaboración fruto de la amistad, una amistad que se nutre también de esta afición, de este trabajo de cada uno, y yo desde luego siempre que puedo me arrimo a su cabeza, porque es como una lámpara. Cuando estaba haciendo las versiones de las canciones de Léo Ferré, vosotros sabéis que no es fácil traducir la poesía a otro idioma, y tal vez traducir una poesía o la letra de una canción tenga incluso un punto añadido de dificultad, puesto que has de cantar ese nuevo texto con la misma melodía, es decir, respetando ya no solamente el espíritu del poema, sino también el ritmo, la rima, en fin, tratando de sembrar como esa semilla perenne que es la poesía, que es semilla antes que fruto,
sembrar esa semilla en otra tierra para que nazca, que aflore y que suene con otro acento, pero dando la sensación de que nació en esa nueva lengua, en ese nuevo paisaje. Habla tú ahora un poco, mestre. Sí, porque esto no es un... Ya, es lo que pasa. Bueno, buenas tardes, queridas amigas y amigos. Bueno, todo lo que se ha dicho aquí es verdad, excepto lo que guarda relación conmigo. No es nada fiable las palabras de Xavier Seoane, ni las de Javier Pintor, ni las de Amancio Prada, porque aunque practican el único acto digno, la única dignidad posible del tráfico de influencias, que es el de las palabras generosas para hacerle sentir a uno bien. Yo estoy muy feliz de estar aquí con vosotros esta tarde y más feliz aún si a eso se añade el diálogo y el reencuentro con amigos muy queridos, con Xavier Seoane. Hace mucho tiempo que hemos establecido un pacto en el territorio de las admiraciones por la palabra. Con Javier también hemos tenido diálogos en otros momentos del pasado, y Amancio es una compañía perpetua y una súbita dignificación de mi vida desde el mismo instante en el que lo conocí hace ya posiblemente casi 40 años. Bien, queridos amigos, Seoane nos propone que hablemos de lo único que no puede hablar un creador, que es del proceso creativo. Al menos no puede hablar si no entra en las retóricas de la solemnidad, que no creo que sean propias para esta tarde y que tampoco ustedes la soportarían. Con razón o sin ella, uno debe de decir lo que piensa, y lo que yo pienso en este momento es que el diálogo que hemos tenido Amancio y yo está fundado en ese territorio donde, queridos amigos, la poesía, el arte, la palabra, la música se convierte en un acto de legítima defensa contra la soberbia obstinación del poder para mentir. Creo que en los momentos que vivimos, una obra como la de Amancio Prada, en relación y vínculo, en alianza con las palabras perdurables de otros poetas, vienen a recordarnos varias cosas. Una, por ejemplo, podría ser que la poesía y la música son los únicos no discursos, no humillantes de la historia, que nunca un poema, nunca una canción, nunca una obra musical han contribuido a otra cosa que no sea la dignificación de la conciencia humana. Decía Shelley, el poeta, que los poetas eran los legisladores del universo. Hoy, queridos amigos, no hace falta que les diga que eso no fue así y nunca fue así. Los legisladores del universo son lamentablemente los grandes sátrapas y de los que han hecho del dolor humano y del comercio de las especies de la mentira el único negocio cotidiano de las plusvalías. Es más que probable, entonces, que, como pensaba Walter Benjamin, el gran botín de los amos no sean ya las plusvalías, sino la cultura. Y, por tanto, todos aquellos que resisten desde la cultura, es decir, desde la intensificación crítica de lo que pareciera que es lo único que no tiene valor, la palabra, el empeño de la palabra comprometida con la dignidad en la lucha por la felicidad de los demás, por la gestión óptima de los recursos, por el cuidado de los bienes colectivos, sea lo que para mí me merece respeto. Y me merece respeto esencialmente a las personas que han apostado su vida por esa legislación de lo invisible, aquello que, no teniendo ninguna presencia en la sociedad de consumo porque no genera plusvalías, que parece que es lo único que otorga valor de uso a la actividad de una persona, han empeñado su vida y están dispuestos a cumplir el encargo que nadie posiblemente les haya hecho, pero que van a cumplir hasta el último día de su vida. Es decir, hacer del silencio una articulación sonora vinculada con la reivindicación
de la conciencia civil de una sociedad que quiere regresar a los grandes tiempos de la esperanza, que pretende a través de la música, de las palabras, de la poesía, regresar al territorio de las ensoñaciones, donde aún es posible la utopía de la felicidad y donde todavía es posible seguir pensando que algún día terminará la época inmerecida de los mercaderes. Queridos amigos, quería decir esto porque creo que tiene una intrínseca relación con el diálogo que hemos tenido desde hace muchos años con Amancio Prada. Como en el caso de Borges con Buenos Aires, no nos une el amor sino el espanto, será por eso que nos queremos tanto. Es decir, no nos ha unido el negocio, no hemos ganado nunca un duro con nuestros libros, no hemos establecido pues una resistencia en los territorios apasionados del diálogo con una creencia, porque ¿qué otra cosa es la música y la poesía? Pues es un estado de creencia, es el territorio de los sueños, de las supersticiones, de las religiones, de las creencias, de todas esas cosas inmateriales, hermosas y mágicas que forman el imaginario de los pueblos que no quieren seguir condenados a 100 años de soledad sobre la tierra. Bien, es posible que decía Eric Satie, que era un gran desobediente, que el músico es el más soberbio de los animales y que fue él quien inventó el arte sublime, decía Satie, de estropear la poesía. Y eso, queridos amigos, es radicalmente cierto. Porque estropear tiene la virtud de significar cambiarle el programa a aquellas cosas que están previstas, hacer que las palabras cumplan el sueño de significar la imposibilidad de lo dicho, de que se encuentren en territorios neutrales y establezcan alianzas para que devengan en un tercer significado. Cuando un poeta salía con un músico, cuando un músico como Amancio Prada, como Paco Ibáñez se enfrentan a los poetas que los han precedido, a los poetas de sus generaciones, posiblemente no estén haciendo otra cosa, para decirlo de manera muy clara, muy clara. Lezama Lima diría, masticar cangrejos para exhalarlos por la punta de los dedos al tocar un piano. Bueno, puede ser una manera de entender las cosas. Es decir, hay cosas que no se pueden explicar, es lo que quiero decir. Desde que somos muchachos entramos en el colegio y nos enseñan cuál es la primera obligación que tiene un ser humano, que es la de racionalizar absolutamente todo. Es decir, aprender el significado de las palabras que después inmediatamente la sociedad les cambiará el programa de la significación como Y entra ahí entonces la tarea del músico, la tarea del poeta, la alianza invisible de recordar, de volver a ser los avisadores del fuego, de hacer con las palabras y la música la intensificación de los sueños pendientes de ser soñados. Porque una sociedad, esencialmente la sociedad civil, es la acumulación insistente de los sueños pendientes de ser soñados, de los sueños pendientes de ser soñados por nuestros antepasados y de recordar a nuestros contemporáneos para qué han sido hechas las palabras y para qué ha sido hecha la música. Ha sido hecha para ayudar a construir la casa de la verdad y no para destruirla. Los poemas, las canciones de Amancio Prada han sido hechas para intensificar la experiencia humana del amor, la experiencia humana de la justicia, la experiencia humana de la pobreza, la experiencia humana de la necesidad. Han sido hechas para recordar para qué han sido hechas, para qué debieron haber significado y no significaron en momentos amargos, terribles de la historia, palabras como justicia, piedad o misericordia.
para eso están ahí, las palabras, las guitarras y la música en la alianza con los horizontes del porvenir. Creo que ese es el vínculo que nos ha unido y la fraternidad en la que creo vamos a seguir hasta el último día de nuestra vida. Sí, como acabáis de comprobar, Juan Carlos Mestrecual Guimán nació en El Bierzo, porque realmente su lenguaje, su oralidad es muy semejante a su escritura. Es curioso el ritmo casi bíblico y profético que tiene tu palabra también cuando hablas. Bueno, antes se dijo una cosa muy profunda del proceso creativo. En realidad nosotros lo que queremos es que nos contéis vuestra vida y milagros. Es decir, nosotros admiramos vuestra obra y queremos comprenderla más y entender y saber más también de vuestras vidas. Y una cosa que os preguntaríamos es, por ejemplo, tanto a Amancio como a Juan Carlos, es decir, ¿cómo fueron los inicios en el que uno descubre de repente que una vocación de vacar, de llamamiento, algo que no está de moda, porque a la gente ahora no se la educa para que elija una vocación en la mayoría de los casos, sino simplemente que se busquen un trabajo y que estén muy preparados para el ámbito laboral. Yo creo que es algo muy olvidado, pero en personas como vosotros la vocación es otro grado, hay una llamada, como dice etimológicamente. Entonces, de alguna manera, ¿cómo fuisteis descubriendo eso? ¿Cómo fue surgiendo? ¿Cómo fue también vuestra educación personal, formación en esos aspectos? ¿Y cómo fuisteis engrandeciendo ese horizonte y albiscando en gallego, ¿no? Contemplando ese horizonte que un poco os llamaba y en el que os sentíais creadores? Yo la palabra vocación se la vi pronunciar por primera vez a los frailes salesianos, que vinieron a mi pueblo y me dijeron que yo tenía vocación, seguramente. En aquel entonces yo nací en el 49 y en el año 59, en cuanto un niño parecía un poquito despierto en la escuela, enseguida el maestro le decía a los padres: a este niño hay que mandarlo a estudiar fuera. Vocación como llamada, tal vez la vocación no sea más que una afición radical, perseverante, tenaz. Y en ese sentido, yo me recuerdo cantando siempre. Y antes que a mí, recuerdo a mis padres cantando. Mi padre araba la tierra con un arado romano, tirado por dos vacas, que podían ser la Estrella y la Navarra, o la Roja y la Mora. Y mientras iba arando, yo iba delante de las vacas haciendo como que hacía algo, y parecía que él iba sembrando en el surco romano recién abierto, junto con el trigo, la salmodia de su propio canto. No era un canto de florituras, era un canturreo, era un rumor que tenía bastante de lamento, pero no siempre. No se podía apreciar bien lo que decía, generalmente. Pero esa salmodia, ese rumor, yo lo tengo en la cabeza todavía. Y después llegábamos a casa y mi madre, que era la que cantaba bien de verdad, pues estaba cantando. Mientras limpiaba los cristales o fregaba los cacharros o apicaba los pimientos. Porque se cantaba mucho. El trabajo era durísimo y tal vez porque era tan duro,
y porque había silencio alrededor, el silencio que es el nido de la música, había también, surgía, nacía ese canto. Y a lo mejor fue ahí donde surgió esa afición. Y es verdad, yo de niño me recuerdo cantando siempre. Me gustaba cantar por Antonio Molina. Yo no maldigo mi suerte porque minero nací, cocinero, cocinero, enciende bien la candela, una paloma blanca como la nieve, caballito, bandolero. Y me sigue gustando cantar por Antonio Molina. Y los mozos también cantaban en aquellas rondas. Y luego mis hermanos también iban haciendo, íbamos cantando todos y seguimos cantando en casa. Pero como os decía, cuando tenía 9 años llegaron unos frailes y me dijeron, este niño tiene vocación salesiana. Y ahí me trajeron a Cambados. Llegamos a Redondela de madrugada. Yo cogí el tren en Ponferrada, un tren largo que venía con 2 vagones cargados de vocaciones salesianas. Unos venían de Palencia, otros de Santander o de Zamora o de sabe Dios dónde. En Redondela tuvimos que hacer un transbordo y allí en Redondela yo percibí un olor que no conocía, no había olido antes y no sabía lo que era, claro. Y cuando el tren que habíamos dejado se fue, al irse el tren, vimos el mar, que estaba allí mismo. Era el olor del mar. En otro tren más pequeño llegamos a Villa García de Arosa, y allí en un autobús nos llevaron hasta el Pazo de Serantellos, en Castrelos. Qué sitio tan bonito. Un antiguo pazo y un colegio moderno de piedra, rodeado de parres de albariño cuando no sabíamos lo que era el albariño, y magnolios, y mirtos, y naranjos, y pinos, muy cerca del mar. Excursiones al mar, excursiones a la montaña, y cantos y juegos, y cantos y juegos, y juegos y cantos, no solamente religiosos, también. Non podo olvidarte, terra, terriña, non podo, teño morriña. Esa canción yo la aprendí entonces con los frailes. O Ay Jalisco no te rajes, por ejemplo. Y era solista de coro. Y todo ese, y lo tocaba la bandurria, y tocábamos en las ruinas de Atenas, de Beethoven, y cosas así. Cuidado, ¿eh? Y requiems, y de todo. Fueron 4 años, perdí con la pubertad, la verdad es que perdí la vocación. Me volví a mi pueblo y me enrolé con una orquesta Juventud, la Orquesta Juventud de Villaverde de la Abadía. Un día estaba yo con mi padre que estaba regando unos manzanos y apareció Jerónimo, que se llamaba el guarda del agua. Y le estaba comentando a mi padre, pues se ha formado una orquesta en Villaverde de la Abadía. Son 2 saxos, saxo tenor, saxo alto, trompeta, acordeón y batería. Les falta el vocalista. Y dice mi padre, pues que os lleven a este, que está todo el día cantando. ¿De verdad? ¿A ti te gustaría? Dijo, hombre, a mí sí. Pues vete que te van a hacer una prueba. Me hicieron una prueba, me hicieron aprender un paso doble que se titulaba Tengo miedo torero. Traje de luces y negra montera, tarde de toros la plaza reverbera. Fijaros qué cosas. Bueno, pues ahí estuve cantando 4 años. Pero, y termino ya brevemente, en breve, después, con 14 o 15, al acabar el bachillerato, me fui a Valladolid a estudiar dirección de empresas agrarias, porque yo quería ser como mi padre. Mi padre fue
alcanzó la dignidad de caballero de la Orden Civil del Mérito Agrícola, el pionero de la fruticultura moderna en el Bierzo, el que empezó a plantar árboles enanos. Hasta entonces los manzanos eran tan grandes, cada vez las ramas más altas, las manzanas más arriba, más difíciles de recoger, más difíciles de tratar, pero vinieron unos apóstoles del Instituto de Colonización del Servicio de Extensión Agraria y empezaron a predicar la buena nueva de las nuevas técnicas. Y mi padre, que era un hombre con una inteligencia natural enorme y con una valentía y con una generosidad y siempre pensando en el bien de la gente, de su pueblo, que nunca salió de su pueblo, y mira que emigraba entonces la gente ya de aquella, empezó a plantar árboles frutales. Yo lo admiraba muchísimo, su capacidad de trabajo, el primero en el trabajo, pero era el primero en la diversión, lo cual ya te humillaba del todo. Este tío, no hay quien pueda con él. El primero que se subía a la mesa y se ponía a bailar el tani tani. Y mi madre jaleándolo. Y los demás igual. Y estaba suscrito a una revista que se llamaba El Cultivador Moderno, que se editaba en Zaragoza. Y allí en esa revista yo leí que se acababa de fundar una escuela en Valladolid de dirección de empresas agrarias. Y pues voy para allá. Y en Valladolid me sentí de pronto por primera vez arrancado de mi tierra, de mi paraje natural, de mi medio natural. Y supe lo que era la morriña. Y cuando leía Rosalía, entonces descubrí la poesía. Porque lo que Rosalía escribía era lo que yo estaba sintiendo dentro. Como chove miudiño chove, pola banda de leiño, pola banda del estrove. Venderon os bois, venderon as vacas, o poto do caldo e a manta da cama. Este vaise e aquel vaise de todos se van. Que pasa ao redor de min, que me pasa que eu non sei. Teño medo dunha cousa que vive e que non se ve. Teño medo a desgracia traidora que ven e que nunca se sabe onde ven. Maio longo, todo cuberto de rosas. Para algúns telas de morte, para outros telas de bodas. E así, e así, e así. E entonces yo empecé a leer aquellos versos y me borraron todos los cantos que yo que venía cantando hasta entonces. Y casi simultáneamente escuché una vez por la radio y poco tiempo después en persona a Paco Ibáñez cantar Andaluces de Jaén. La poesía es un arma cargada de futuro. Me pegué una hostia del caballo como San Pablo en Damasco. Me caí, pero cuando me levanté, yo estaba viendo un paisaje distinto de poesía y de canción, de poesía aliada en alianza con la música. Y aquello ya era otra cosa. Y sonaba con un poderío dentro de mi pecho, que entonces, tal vez ahí, en ese momento, o a partir de ese momento, aquella afición, aquel mundo de cantos, de sueños y de miedos tantos que uno tiene cuando vives en un pueblo y tienes que ir a buscar el agua por la presa arriba de noche y el viento mueve los árboles y te parecen que son, yo qué sé, qué cosas extrañas. Y entonces cantabas más fuerte cuanto más miedo tenías. Todo aquello vivido, todo lo vivido hasta entonces empezó a plasmarse o a solidificar o a establecer esa alianza entre la poesía y la música que me ha acompañado siempre y me sigue acompañando. En algunos casos, pues cantando versos de Juan Carlos Mestre, como los de su antífona del otoño, en el Valle del Bierzo, o La Cierva de Oro, o Jimena, yo Jimena, y todos los demás poetas, porque los poetas que más da que hayan nacido aquí, que allí, hoy, que ayer. Los poetas, si son poetas, viven dentro de nosotros. Ellos son nosotros y nosotros somos ellos. Y esa voz, su voz resuena en nosotros.
Y en la medida en que su voz deja de ser de un nombre y de un apellido, esa voz es cuando ya es de verdad, cuando se convierte en esa palabra vivificadora, consoladora, y que a mí me sirve como al alfarero el barro. A mí me sirve la poesía para hacer una copa y dar de beber o de cantar a mi hermano. Sí, cantaban en Agua Viva aquello de Alberti, que una vez que la palabra la abandonaba el poeta, ya era de todos los hombres. Juan Carlos, mestre. Ya, Xavier, es difícil. Jopela, yo estaba pensando a ver si se me ocurría alguna historia que estuviera a la altura del relato hermoso de Amancio Prada, pero la verdad, no se me ha ocurrido ninguno y voy a tener que contar la verdad. Yo soy hijo de un panadero y nieto de un sastre, y mis abuelos fueron emigrantes pobres. Bueno, pobres es una reiteración eufemística. En mi pueblo, en Villafranca, no eran emigrantes a Cuba ni los condes ni los marqueses, que los había, sino los campesinos a los que se les pudrían las patatas en las huertas. Bien, en mi casa, queridos amigos, a mí me hubiera gustado tener libros y poderos decir que comencé en la poesía pues leyendo a Saint-John Perse o los poemas de André Breton o a San Juan de la Cruz o a Rosalía de Castro. Lamentablemente en mi casa no es que hubiera pocos libros. En mi casa no había ningún libro. Ninguno. Ni uno. No había ninguno. Me enseñó a leer mi madre. Y claro, como en la historia de Amancio, siempre en aquellos tiempos había un cura por medio. En el colegio, un colegio libre adoptado, el colegio público de Villafranca del Bierzo, lo dirigía en aquel entonces, hay que dar los nombres de la misma manera que es un imperativo categórico de la memoria nombrar a las víctimas civiles de la historia, hay que nombrar también a los autoritarios victimarios. El director era un padre Paul llamado Ramón Aizpuru Aizpillaga, que nos molía a palos directamente. Las clases de latín o de griego eran una auténtica pesadilla, nadie era llamado por su nombre, todos teníamos unos motes ofensivos y sabíamos que salíamos al escenario de tortura cuando recibíamos un bofetón por atrás de manera sorpresiva, que era el gesto delicado para decirte sal al encerado. Aquello, yo, la verdad, el único refugio moral que encontraba contra aquella terrorífica circunstancia civil que era ir al colegio, lo confieso muy emocionadamente, fue encontrar en las páginas de un libro el primer poema que yo leí y aprendí de memoria en mi vida. Que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos encañan y están los campos en flor. Cuando canta la calandria, responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir a la... Todavía oigo resonar las bofetadas mientras yo me refugiaba en aquellos versos. Y cuando llegaba yo al fragmento, matómela un ballestero, dele Dios mal galardón, os juro que también yo pensaba que esas palabras tenían para mí la intención iracunda de que a ese criminal pedagógico cayera sobre él el dardo de la justicia divina. Bien, cuando yo regresaba a casa, queridos amigos, mi madre siempre me estaba esperando en el balcón. Esperancita Mestre, la mujer, como todas las madres, de mayor dulzura. Y desde el balcón me recibía con unas palabras de una inusitada, cotidiana y redentora delicadeza. Mestrín, sube, hay un petirrojo en las hortensias.
las palabras con las que mi humilde madre me hablaba eran las palabras más parecidas a la delicadeza del poema que a mí me salvaba cotidianamente la vida en las duras aulas de la educación autoritaria del franquismo. Descubrí no racionalmente, pero intuí que había otro lenguaje, que había otra manera de construir la felicidad cotidiana de las relaciones entre las personas y que había personas que hablaban con palabras de dureza para ofender y romper e impedir el proyecto de la felicidad espiritual de los demás, y otros que solo estaban en la vida, como mi madre, para hablar con sus hijos, con las más delicadas palabras que le había puesto el tiempo de la vida y la ausencia de libros en casa. Empecé a leer. Mi abuela era analfabeta y, curiosamente, claro, lo único que se leía en casa, la verdad, al no haber libros, eran los prospectos de los medicamentos. Y yo leía los prospectos cada vez que mi abuela campesina regresaba de la huerta, siempre regresaba con algún dolor. La palabra reuma era como una palabra, no existían otras enfermedades, el reuma lo era todo, era el resumen ontológico de todas las categorías penosas del individuo. Y siempre me decía: Maestrín, ha subido Ramira, que era una zona de la bodega, a que le leas el prospecto. Y yo leía los prospectos como quien lee el Pentateuco. Es decir, era una cosa muy sorprendente. Pues es muy breve, pero es que era así. Yo recuerdo que cuando llegaba la palabra ácido acetil salicílico, a mi abuela mostraba un cambio de actitud. Claro, y es que entre ellas hablaban y sabían que esa era precisamente la palabra mágica que curaba el dolor. Las palabras, empecé a entender entonces, yo tenían una función ritual y mágica. Es decir, la palabra ácido acetil salicílico era una palabra benefactora, portadora de un grado ciertamente de permutaciones cabalísticas que afectaban a la... al bien de las personas. Bueno, yo creo que ese fue mi primer acercamiento a entender que el lenguaje estaba relacionado, por una parte, con el escapismo de la infelicidad, por otra parte también con la venganza frente a los crueles, con la identificación con lo que uno amaba y también con la esperanza significativa de aquello que lleva mucho más lejos que el miedo de lo silencioso y del no saber. Que la poesía era algo que estaba al alcance de todos, porque era un uso determinado del lenguaje. Eso lo entendí enseguida porque empecé a escribir algunos desdichados versos que tampoco olvidé. La primera observación que a mí me hicieron sobre unos versos, porque me pilló este padre Paul con ellos, pues fueron unos versos que yo dedicaba a una muchacha de clase que realmente me gustaba mucho. Fue la primera pulsión de deseo que yo sentí frente a un semejante. Entonces le escribí unas palabras cuyo sentido objetivo, real, aún desconozco, pero que tampoco olvidaré nunca. El poemita, que me costó una sonora bofetada, decía: el pirimpelo de la Ariantina danza viriómpilo en la tarima azucarero de trementina porcelidante, como el diamante es el camelo de un caramelo de trementina, pagilontina de malvavisco y un arzobispo de purpurina. Eso fue lo que le escribí a mi amiga. Ya. Obtuve el resultado, el objetivo perseguido, que fue reclamar su atención. Y yo le enseñé ese poema a un poeta local, Gilberto Ursinos, que se convirtió en mi gran amigo y confidente. Era un joven poeta que decidió abandonar voluntariamente la vida a los pocos años y me enfrentó por primera vez a la realidad terrible de la pérdida y de la muerte y del dolor humano. Fue para mí un enigma
un enigma terrible. La mañana de su muerte, el 1 de mayo del 74, mi padre llegó a casa con un pequeño paquetito que no olvidaré nunca. Lo he escrito en alguna parte, envuelto en papel de estraza, atado con unas cuerditas de bramante y escrito con un lápiz de carpintero, porque estaba escrito con 2 colores. Decía, dáselo al niño. Era un regalo que me dejó Gilberto Ursinos antes de abandonar voluntariamente este mundo. En ese paquetito había 3 libros. 3 libros. Los 3 libros eran de la colección Adonais en octavo, la pequeña colección Adonais. Estaba la Návasi de Saint-Jean-Perse, los cantos de Ezra Pound y un libro que fue el primero que leí, Sublevación inmóvil de Antonio Gamoneda. Lo abrí y el primer verso que leí de poesía contemporánea está todavía brillando en mi conciencia. Ese verso de Antonio Gamoneda, que después en la vida sería mi maestro y es mi amigo, decía, la belleza no es un lugar donde van a parar los cobardes. Bueno, ya sabéis que años después Mestre ganaría con Antífona del Otoño en el Valle del Bierzo, ganaría el premio Adonais. Bueno, yo creo que ahí tenemos la antífona esa y claro, no sabemos si os apetecería decirla a 2 voces. Era un deseo personal que tendríamos, pero si no, quiero decir, por ver algún texto vuestro, pero antes, ya que hablaste de tu padre, hay un poema muy hermoso y recita muy bien, Mestre. En el folio 5, Retrato de familia, ¿te animarías a leerlo como homenaje a tu padre, ese poema que hablas de Cuba? Que lo tenemos fotocopiado ahí, y entonces podemos oírte, seguirte. Mi padre es un poema dedicado a tu abuelo. A mi abuelo, Leonardo Mestre, sí, que era gallego, era de Castro Caldelas. Su familia era de Castro Caldelas. Y claro, yo siempre... El retrato de familia era un retrato en la casa familiar en Villafranca del Bierzo, al fondo del pasillo había un retrato en color sepia en el que estaba mi abuelo y mi abuela. Mi abuelo tenía 18 años cuando se fue a Cuba. Salió de Castro Caldelas hacia Vigo, tomó un barco y se fue a Cuba. Y en el barco se conoció a Rosa González, de la aldea de Moral, del Bierzo, al lado de Villafranca, que tenía 17. No había visto nunca el mar, ni la luz eléctrica, ni... Es terrible. Sí, escribí este poema. ¿Cómo dice? Ciego de Ávila, provincia de Camagüey, isla de Cuba. Mi abuelo tocaba el clarinete y tenía un cinturón con hebilla de oro. Esto sucede en 1920, delante de una tela pintada con palmeras y pájaros que habrían de ser multicolores. En una calle de La Habana, recién llegado de Vigo, Leonardo Mestre le compró a su novia una peineta de Carey. Están los dos. Él, lánguido de ojos y con un traje de lino. Ella, bajo la luz de los trópicos, es bella y me mira. Han conocido el ancho cielo y los grandes peces de los mares. Su juventud es dichosa como la aventura que acaban de descubrir. Entonces se han colocado para la fotografía y con ella, como el que es alegre y vencido por el amor, entran en el hermoso sueño de la vida. Ya nada pudo separarlos. Solo ellos saben por qué fue aquel el instante preciso del milagro. Yo podría continuar esta historia, pero no sé si en 1920 había Chevrolets en Cuba.
Me gustaría leer un poema de este libro, de la bicicleta del panadero, que se llama Geografía Incompleta. Al hilo, cómo no se sabe por qué extrañas corrientes subterráneas de la memoria afloran más tarde, y sabe Dios dónde, lo que uno ha vivido. Hago referencia a lo que contaba hace un momento Mestre. 1970, como convalecientes acordeones a las casas de empeño, llegan al pueblo rumores de París. Toda la noche, sentado frente al aparato de radio, un joven poeta de provincia aprende a hablar francés. Puede entender los versos de Verlaine y el ruido que hacen al pisotear las hojas los mendicantes muertos. Involuntariamente ha dejado de creer. La neblina oxida las escopetas y las hermanas entran en la melancolía. Involuntariamente se cruzan las estrellas. Dicen algo que nadie en este mundo escuchará más veces. Comienza a leer El idiota, una novela rusa sobre la historia de un príncipe que padece epilepsia. Como él es huérfano de padre, como él ha escrito algunas cartas que nunca recibirán respuesta. Se enamora, busca trabajo. Tiene 2 gatos, Parsifal y Tristeza. 1970. La noche del 19 de abril, Paul Celan se arroja al Sena. Por esas fechas, digamos 10 años antes de la muerte de Sartre, Gilberto Ursinos enseña la lengua de Voltaire a los chavales mantas que catearon en junio. No hubo para él cabañas, ni por así decirlo, la sombra de la tierra donde hace su otra cama la miel. Solo el viento y los ríos del viento entre los árboles de la compasión, solo el injerto del viento sobre las huertas con lechugas y topos. A los 37, por encima de todo, en la edad de Rimbaud, amaneció suspendido a un palmo del suelo. Fue llorado en el bar donde era querido, en la ferretería y en cada pequeña rendija de la casa del panadero. Otra vez las campanas se taparán los oídos y en invierno se pudrirán las patatas. Cae la ceniza del cigarrillo sobre los caracoles blancos y un ángel voluntario cerrará las contraventanas en el club francés. Muy bien. Bueno, ahí en el folio 4 tenemos la antífona del otoño. ¿Os apetece leerla a 2 voces o a 1 voz? Es que yo creo que es tan maravilloso ese poema de poemas. Leerla no. Bueno, leerla o cantarla. O cantarla. Claro, si la cantáis, para nosotros es aún. Me voy a poner una cosita aquí en el dedo, si no me hago daño. Bueno, pues vamos a asistir a una antífona impresionante, larga, bellísima, que es un poema de poemas, en realidad, de Mestre, y que viene en el disco este espléndido, Escrito está, que es una verdadera delicia. Es una canción larga de 11 minutos y 8 segundos, y ya empieza con una metáfora de esas que nos hace Mestre, que nos noquean como un boxeador que dice: lloro, ángel mío, como un caballo joven que huye de su sombra. Es típica esa. La tenéis en el folio 4 si lo queréis seguir. ¿Y cómo hacemos? ¿Lo hacemos aquí o...? Ahí tenéis micro si queréis. No, sin micro, Pues, pero a lo mejor delante. Aquí. Queráis.
Sí, hay más sitio a lo mejor, ¿no? Sin micro. Sin micro de pie, ¿no, mestre? Sí, ahí. Sí. Sí, cuidado con el precipicio, que la verdad... No queréis micro. Un asiento. Sí. No, esto está pensado para eliminar conferenciales. Sin micro. Así un micro así a esa distancia, que recoja un poquitín. Vamos a bajar un poco. Un poco raro eso. Estamos aquí estamos ahí. Prefiero no mirar. Esto se están viendo incluso los gallegos de América, y no solo gallegos. Sí. Pero sí en directo. Sí. Vamos a esperarnos, ¿eh? No, este poema del Antífona de Otoño en el Valle del Bierzo, premio Donais 1985, tiene algunos poemas muy hermosos y que a mí me parecían canción. El poema es tan largo que yo decía, no, es imposible cantar todo. Pero qué bueno sería hacer lo que vamos a hacer ahora, a ver qué tal nos sale. Lloro, ángel mío, como un caballo joven que huye de su sombra. También por los sueños que no tuve y que ya nunca sabré. Lloro por el resplandor y los geómetras, y por los astros que caen de mis ojos como semillas o yámbicos, y lo que dicta el azogue. Cúmplase que he vuelto. Aquel que acude a su videncia porque escrito está, porque en lo aullado da su inicio la fragancia. Lloro, ángel mío, como un caballo joven que huye de su sombra. Lloro bajo el palio púrpura de la nube mi inocencia. También por los sueños que no tuve y que ya nunca sabré, porque todo se ha envanecido y me cavila y lo divulgo. Lloro sobre esta época y su dulcedumbre, pero tú no me escuchas, tú me habrás olvidado. Tú no me escuchas, tú me habrás olvidado. Ungida por lo dócil y el efímero esmero
de las magnolias fragantes. Lloro, ángel mío, llora el otoño, el que canta para ti de vinicios de oro. Y es que me place cumplirte y sonar el cálamo antiguo y obedecerte, fiebre mía, luz poderosa de un río vocal donde acude mi corazón como balando. Mis antepasados inventaron la Vía Láctea. Dieron a esa intemperie el nombre de la necesidad. Al hambre le llamaron muralla del hambre. A la pobreza le pusieron el nombre de todo lo que no es extraño a la pobreza. Poco es lo que puede hacer un hombre con las migas de la piedad. Apenas quedarse dormido, recostado en el pensamiento del hambre, mientras oye la conversación de los gorriones en el granero. Apenas sembrar leña de flor sobre la sábana de los huertos, andar descalzo sobre la tierra brillante y no enterrar en ella a sus hijos. Malva será entre las tumbas, hierba de los campos de Arganza. El que aquí ha llorado, celoso con la tierra que pisa. Esta es la casa de tu padre, la tumba del padre de tu padre, y tuya será, tuya cuando regrese. Oh, gota de fuego, muchacha secreta que has subido al oscuro. Desde la penumbra encarnada de lo que es bello y remoto. Con esa carne de rosa, oh, de columna enterrada, en el aire has entrado como una hebra de luz en mi corazón. Bajo la dulce curva de los soportales, las muchachas, como hiedras fragantes, ensueñan el melado torso de los jóvenes. Mi memoria advierte esa dicha, el celeste vapor que los labios exhalan entre palabras secretas. Lo que recuerdo es hermoso, lo que borda la ternura sobre los valles del Bierzo, lo que lentamente abolido aún palpita como un rubí en el melodioso pico de los pájaros. Así os he sentido, libres y gozosos días donde viví cansado por la luz, radiante, estremecido, hijo de la tristeza y los relámpagos. Llueve, la lluvia borda la ternura por el valle del silencio. Lo que lentamente aún palpita en el pico de los pájaros. Ay, el otoño era bello, nuestros pensamientos tenían la sonrisa del niño
se baña en el río. Llueve, ángel mío. Esa gente que soy y que conozco ha salido a la calle. Al céfiro suave de los dialectos del monte. La noche ha puesto lámparas apagadas en los nidos vacíos, solitarios pastores en las tristes cabañas del otoño. Llueve, ángel mío. Llueve, ángel mío, llueve, yo lloro como un caballo joven que huye de su sombra. Llueve y lloro bajo el palio púrpura de la núbil inocencia. También por los sueños que no tuve y que ya no sabré, porque todo se ha envanecido y me camina y lo divulgo. Lloro sobre esta época y su dulce El que llora, el arrobado de juglaría y el que canta para ti epinicios de oro. Es que pláceme cumplirte y sonar el cálamo y obedecerte, fiebre mía. Luz poderosa de un río vocal donde acude mi corazón como balando. me habrás olvidado, ungida por lo doce y el efímero esmero de las magnolias fragantes. Llueve, ángel mío, llueve, ángel mío, llueve, ángel mío, llueve, llueve, yo lloro sobre esta época y su dulce lumbre. Mi pueblo, el padre de mi padre, el triste, el pueblo, como una dulce bestia, ha entrado en el otoño. Bueno, la verdad es que es tan hermoso y más emotivo y tan emotivo que el silencio parece que pesa, ¿no? Y además que vos vamos a tener que acabar sacando en hombros. Bueno, ¿te apetece leer otro poema, Juan Carlos? Porque la verdad es una delicia escucharte. ¿Te animas a leer? Tienes ahí, o lo que prefiráis. ¿Cómo vamos de tiempo? Yo pensé que habíamos terminado ya. No, vamos a terminar enseguida. Enseguida. Vamos a ir cerrando. Siempre que Amancio cante, puedes cantar algo a café. ¿Cómo? Volver a coger la guitarra. No cuesta nada. Sí, Vale. ¿qué hacemos?
Claro, nosotros no queremos abusar. No, por favor. Nosotros decimos aquello... El que abusa no es traidor. No, y diríamos aquello de no quiero, metérnoslo en el sombrero, ¿no? Es decir, lo cual pues, tenemos que poner en plural. No queremos, pero si nos lo metéis en los sombreros, pues os lo agradecemos mucho. ¿Qué poemas habéis puesto por ahí? Aquí pues tenemos Vergidum, Caballo Morto, Yo Jimena, La Casa Roja. Ese no lo pusimos, ese es espléndido, sí, de Antífona. Informe sobre el orden público, El Cuadrilátero, todos los libros llenos de palabras. Berlín, Naturaleza Muerta, El Robo, Sala de Espera, Federico García, Poema 12 y La Casa. Y luego de Emboscados. Hay de Emboscados también. De Emboscados en el folio 3 con letra y música. El texto también es de Amancio Prada, que es también una de las ediciones en libro disco. Sabéis que hay varias. Está la de San Juan de la Cruz, está la de Jorge Manrique, las coplas, ¿De Emboscados qué habéis puesto? De Emboscados pusimos una serie de textos, Llegaron al galope, pusimos los primeros fragmentos todos y después salteamos alguno más. Entonces no hacemos nada. No sé qué hacer. A lo mejor la de... Fijaros, esa salutación elegíaca que os decía antes de Federico García Lorca, de Carlos Rosalía. Luego si vais al Colón la vais a reconocer. Es que me gusta mucho, porque es la última canción que he hecho. Siempre uno tiene especial predilección por lo más reciente. No quiere decir que sea lo mejor, ni mucho menos, pero... Desde las entrañas de la Andalucía, mojados con sangre de mi corazón, te mando a Galicia, dulce Rosalía, claveles atados con rayos de sol. Caigan los claveles en tu calavera, manchando su blanco marfil de pasión, y hagan el efecto de una cabellera con trenzas de sangre nevada de olor. Llevan el rocío de mi madrugada, pondrán en tu cráneo vacío mi amor, y en tus huesos tristes rumor de granada, llenando de estrellas la noche cerrada, que como ceniza de sombra quemada cubre la covacha de tu panteón. Quiero que consueles mi vida exaltada, a tiempo mi alma perdió su pastor. Quiero que me cuentes tu vieja tonada, a la orilla tibia del hogar sentada, por toda la gente sin pan que sufrió. Quiero que lloremos la melancolía que sobre nosotros el cielo dejó, pues vamos cargados con cruz
de poesía, y nadie que lleva esta cruz descansó. Junto a los cipreses que rompen el cielo, saludo a los sauces que tiene padrón. Quiero que con estos claveles sangrientos llegue a tu sepulcro mi llanto y mi voz. Quiero que con estos claveles sangrientos llegue a tu sepulcro mi llanto y mi voz. Bueno, Juan Carlos, ¿te animas entonces con un poema que tú prefieras? Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Un poema de Ledo Ivo es una luciérnaga que busca una moneda perdida. Cada moneda perdida es una golondrina de espaldas posada sobre la luz de un pararrayos. Dentro de un pararrayos hay un bullicio de abejas prehistóricas alrededor de una sandía. En Caballo Morto, las sandías son mujeres semidormidas que tienen en medio del corazón el ruido de un manojo de llaves. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Ledo Ivo es un hombre viejo que vive en Brasil y sale en las antologías con cara de loco. En Caballo Morto los locos tienen alas de mosca y vuelven a guardar en su caja las cerillas quemadas, como si fuesen palabras rozadas por el resplandor de otro mundo. Otro mundo es el fondo de un vaso, un lugar donde lo resto tiene forma de herradura y hay una sola calle, forrada con tela de gabardina. Caballo Morto Es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo es un río que madruga para ir a fabricar el agua de las lágrimas. Pequeñas mentiras de lluvia, heridas por una púa de acacia. En Caballo Morto los aviones atan con cintas de vapor el cielo, como si las nubes fuesen un regalo de Navidad, y los felices y los infelices suben directamente a los hipódromos eternos por la escalerilla del anillador de gaviotas. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Un poema de Ledo Ivo es el amante de un reloj de sol que abandona de puntillas los hostales de la mañana siguiente. La mañana siguiente es lo que iban a decirse aquellos que nunca llegaron a encontrarse. Los que aún así se amaron y salen del brazo con la brisa del anochecer a celebrar el cumpleaños de los árboles y escriben partituras para el timbre de las bicicletas. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Ledo Ivo es una escuela llena de pinzones y un timonel que canta en el platillo de leche. Ledo Ivo es un enfermero que venda las olas y enciende con su beso las bombillas de los barcos. En Caballo Morto todas las cosas perfectas pertenecen a otro, como pertenece la tuerca de las estrellas marinas al saqueador de las cabezas sonámbulas y el cartero de las rosas del domingo
a la coronita de luz de las empleadas domésticas. Caballo morto é un lugar que existe nun poema de Ledo Ivo. En caballo morto, cando morre un caballo, chaman a Ledo Ivo para que o resucite. Cando morre un evangelista, chaman a Ledo Ivo para que o resucite. Cando morre Ledo Ivo, chaman o sastre das volvoretas para que o resucite. Fáganme caso, as lembranzas fermosas son fuxidías como os espíos. Cada amor que remata é un cimenterio de abrazos. Háganme caso. Los recuerdos hermosos son fugaces como las ardillas. Cada amor que termina es un cementerio de abrazos. Y caballo morto es un lugar que no existe. Bueno, antes de pasarle la palabra a Javier para que clausure los encuentros de este año, los 10 encuentros con este brochazo impresionante de oro, la verdad que aquí ha sido un ritual de palabra mágica y que sois, como dijisteis antes, los verdaderos benefactores. Vosotros sí que lo sois. Y nos acordaremos de esa frase que dijisteis, Amancio: el silencio es el nido de la música. Y la verdad, no vamos a olvidar este recital vuestro y estas palabras vuestras hoy aquí. De verdad que no lo vamos a olvidar. Gracias. Hoy muy difícil terminar diciendo algo después de haber escuchado a Amancio y a Juan Carlos. Y sobre todo que a veces me toca decir palabras muy prosaicas, ¿no? Pero bueno, esta despedida es un regalo que nos hacen Amancio y Juan Carlos, un regalo generoso, desinteresado y que es un reflejo de lo que significan los dos, ¿no? Si dice Juan Carlos que escribir es arropar la dignidad con palabras, pues sus palabras y su música han llenado de dignidad, de poesía, la sesión de hoy, ¿no? Hay que agradecerles, quiero agradecerles de todo corazón que hayan venido en las circunstancias que han venido, a un ciclo pequeño como este, pero grande por todos vosotros los que estáis aquí. Y de verdad que muchísimas gracias a los dos. A vosotros. Bueno, y ahora un pequeño apartado para la publicidad, para deciros que ahí fuera tenéis libros y discos de los dos creadores que han estado hoy aquí. Muchas gracias. Ya simplemente para despedir, ahora queríamos daros las gracias a vosotros, que sois los que siempre os lo digo todos los años, hacéis posible este ciclo. Por favor, una cosa muy prosaica, pero cubrir la encuesta de evaluación, que es lo que nos permite continuar. Esperamos el año que viene. Xavier y yo estamos llenos de ideas y de propuestas para un ciclo que está ahí en el albor. Esperamos que se haga realidad este próximo otoño. Y quiero dar las gracias fundamentalmente a todos los autores que pasaron, a toda la gente que nos ayudó a
a realizar este ciclo. Bueno, serían incontables los que tendría que decir, y muy especialmente a mis compañeros del centro de formación, a Manuel hoy y muchos más días, que hace posible que podamos utilizar en unas condiciones óptimas este espacio, y ya de manera primordial y fundamental a Xavier Soane, como siempre digo, amigo para mí, maestro, y que posibilita que esto se pueda hacer. Muchísimas gracias. Esto es inolvidable.